Silvina, hola a todos, muy buenas tardes, gracias. Así es, ya por supuesto con repercusiones del anuncio del Gobierno Nacional de la rescisión del contrato a la empresa Trenes de Buenos Aires para los ferrocarriles Sarmiento y Mitre. Ustedes saben, el secretario general de la Fraternidad estuvo junto al ministro Julio De Vido en el anuncio allí en el Ministerio de Economía. Vamos a hablar con el secretario de prensa de este histórico gremio para consultarle respecto de esta medida del Gobierno Nacional. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, en principio, ¿cómo han tomado esta decisión por parte del Ejecutivo? Bueno, estábamos esperando precisamente una decisión de esta naturaleza, ¿no? Creemos nosotros que el sistema de transporte ferroviario tuvo una crisis terminal en la década del 90 y las concesiones lo que hicieron fueron agudizar esa crisis terminal que tenían los ferrocarriles. Nosotros, bueno, ramal que para, ramal que cierra, no se dijo por algún otro motivo más que porque la Fraternidad fue el único gremio que paró 47 días en aquella oportunidad en contra de este modelo que sabíamos nosotros iba a terminar golpeando de muerte al modelo ferroviario. Por suerte, el gobierno toma una decisión. Nosotros no creemos que esta sea una decisión definitiva. Nosotros consideramos que hay que avanzar más en la reconstrucción del sistema ferroviario y para eso se requiere de varias cuestiones para recomponer 40 años de saqueo en la Argentina, que es la Ley Federal de Transporte. ¿Cuáles son esos puntos, además de la Ley Federal de Transporte, y en qué consiste esa ley? ¿Es una ley que ya está, que no está puesta en vigencia todavía? No, el sistema de transporte está anarquizado y cada modo de transporte tiene su ley. En el caso del ferrocarril, la ley es de la década del 20, la ley 2873, a tal punto que no se cumple que, bueno, la ley dice que las vías tienen que estar cerradas, digamos, ¿no? Si fuera por la ley no debiera haber pasos a niveles, debiera haber puentes o túneles. Obviamente que esto está claro que la ley existe pero no se cumple. Nosotros planteamos que el siglo XXI requiere de una industria del transporte, no solamente del ferrocarril, que contemple la integración con una ley federal de transporte, que intente unificar un criterio de Estado, que sea una política de Estado del transporte y no que sea un mercado como actualmente es, donde todos los medios compiten gastando cada vez más petróleo, teniendo cada vez más muertos. Porque más allá de que golpea a la opinión pública un accidente ferroviario como el nuestro, el de 51 muertos en 11, nadie dice nada que en las rutas argentinas mueren 22 y 23 personas todos los santos días. Si hubiera trenes no estarían viajando en rutas. Precisamente, uno de los datos que nosotros tenemos en cuenta es que hace 20 años atrás Neustadt instalaba en la gente que la Argentina perdía $1 millón por tener ferrocarriles. Claro que eran ferrocarriles que tenían 80.000 trabajadores, que vinculaban a la Argentina profunda. Hoy estamos matando 23 personas todos los días. El Estado Nacional gasta, según organismos serios como Luchemos por la Vida, por ejemplo, que es una ONG muy prestigiosa, está gastando aproximadamente $10.000 millones atendiendo las consecuencias de esas muertes, daños a terceros, la propiedad, personas impedidas físicamente. $10.000 millones por año. Por 360 millones liquidamos los ferrocarriles. Los ferroviarios fuimos los únicos que salimos a defender esas banderas. Recordemos que en la Argentina fueron muchos millones de personas, no uno o dos o tres sinvergüenzas, sino millones de argentinos que apoyaron a ese modelo en el 91, en el 93, en el 95, y por si fuera poco, vino la alianza UCR-Frepaso que le dio 20 años más a las concesiones ferroviarias. Sí, entendiendo el Estado como un Estado incapaz de poder administrar esos servicios. Ahora bien, una administración mixta, ¿es lo que se viene? ¿Es lo necesario? ¿O el Estado solo podría hacerse cargo de las inversiones, de la administración, de los ferrocarriles? Nosotros tenemos una opinión. El Estado es per se es el dueño de los ferrocarriles, es el Estado Nacional el propietario de los ferrocarriles. De hecho, ha demostrado durante muchísimos años haber sido eficiente en la administración de los ferrocarriles y en general de las empresas públicas. Sí que sucedió después del 60 y 70 de que el progresivo deterioro industrial en la República Argentina hizo que se abrieran las empresas públicas como salida para acallar el creciente desempleo. Es decir, los desempleos que se pasó en la década del 60 y el 70 se ocultaron
ocultó tanto gobiernos civiles y militares, abriendo las empresas públicas, sobredimensionando las empresas públicas en general y obviamente haciéndolas incompetentes para atender su demanda. Esto hacia fines del 80 se hace insostenible y de allí que en la onda neoliberal con la caída del muro de Berlín vino todo lo vino y éramos muy poquitos los que levantamos la bandera de que el Estado no es bueno ni malo, el Estado es una herramienta, el Estado es como un fusil de un militar. Depende de quién utilice esa herramienta que se ponga al servicio de la grande mayoría o solas sirva a satisfacer intereses de las pequeñas minorías de privilegio, como en la Argentina pasó durante tanto tiempo. Creemos que el Estado está en condiciones de hacerlo. Sabemos que el gobierno no puede desarmar de la mañana a la noche una madeja de casi 40 años de perversión y destrucción y de saqueo. Creemos que esto tiene que hacerse acompañadamente, por eso nosotros creemos la necesidad de la sanción de esta ley. Esta ley tiene que estar acompañada con la construcción de un ministerio de transporte, tiene que plantearse un presupuesto para el transporte, blanqueando este presupuesto en el Parlamento Nacional, se tiene que reconstruir, abrir los talleres ferroviarios para reconstruir el sistema ferroviario y la industria nacional ferroviaria, y se tiene que recuperar los trenes al interior profundo y tiene que haber un ente de regulación con participación de los trabajadores y los usuarios. Caminos, esta sería la pata política. En cuanto a la pata judicial, ¿cuál es la postura de la fraternidad? La semana que viene tienen que declarar los Cirigliano, va a haber más indagatorias seguramente, hay una investigación que avanza. ¿Qué lectura hacen del trabajo de la justicia? Respecto del accidente estamos hablando. Respecto del siniestro que se cobró la vida de 51 personas. Sí, bueno, el siniestro es terriblemente gravoso, digamos, ¿no? Lamentablemente la Argentina tiene que tener una nota de sangre para tomar conciencia de lo que está pasando. Es doloroso para nosotros porque venimos reclamando durante décadas el tema ferroviario y se tienen que morir 51 personas para que tengamos este tema planteado en los medios. Nosotros queremos que en la justicia, fundamentalmente, hemos puesto los abogados penalistas para que representen a nuestros compañeros, hemos puesto también técnicos para las pericias. Nosotros creemos en la justicia, no vamos a entrar en el juego del dimes y diretes, porque si recordamos cómo ha pasado la cosa, el mismo día del accidente se hablaba de alcohol en sangre, se hablaba de que el compañero no estaba debidamente dormido, descansado, se hablaba de irresponsabilidad, se hablaba de que era muy joven, es decir, se hablaron tantas cosas. En caso de que haya responsabilidad del maquinista, debería haber también otros dispositivos que deberían haber estado activados para paliar esa falta de responsabilidad en ese caso. En realidad hay un mecanismo que se llama ATS, que es un sistema que está instalado en el subterráneo, no es costoso y es un mecanismo por el cual si un tren tiene una velocidad desmedida en función de la establecida, automáticamente detiene el tren. Estos mecanismos en el ferrocarril Sarmiento nunca existieron y habla a las claras, digamos, de la falta de inversiones que hay en materia de transporte. El ferrocarril es una industria soñada y construida en el siglo XIX para el siglo XX. Estamos ya entrados en el siglo XXI y estamos con los mismos materiales de la década de 60. Gracias, Caminos, por estos minutos. No, por favor. Bueno, ahí estaba entonces, es el secretario de prensa del gremio La Fraternidad Nacional para quitarle la concesión a Trenes de Buenos Aires. Este lunes va a ser publicada la normativa, la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el boletín oficial. Gracias, Sofía, gran trabajo como siempre. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.